Vamos a entrar a una cárcel de máxima seguridad que ya está abandonada. Ya es historia. Vamos, seguimos por dentro. Ustedes pueden verlo a través de Prensa Loción, que cada día está más cerca la gente. Después de eso, lo hacían pasar por ese lugar, que por ahí quedaba el famoso Callejón de la Muerte. Ese lugar estaba con unas eléctricas, estaba electrificado, ¿sí? O sea que habían cables eléctricos al lado y lado, el cual el recluso debía caminar derecho sin tropezar los lados porque era un corrientazo eléctrico que iba a recibir. Digamos. Este es el sendero que compuso justamente ya las profundidades de lo que era la cárcel, este centro penal de altísima seguridad que tenía Colombia en aquella época, de los años 60. Este es el sendero que vamos a recorrer con uno de los funcionarios que conoce al detalle lo que es la historia precisamente de este lugar. Ahí estaba María Auxiliadora, ¿sí? Y donde el barco arrimaba, ahí al lado del muelle, estaba la Virgen de las Mercedes, ¿sí? Que ella es la patrona de los reclusos, ella era la que le daba la bienvenida a los reclusos cuando ingresaban acá al área. Mucha historia aquí concentrada en esta zona del Pacífico, como la isla Gorgona. Dejó muchas anécdotas, lamentablemente no eran las mejores. Pero fue una solución que el gobierno en los años 60 tomó para instalar aquí los presos más peligrosos de nuestro país. Llegando al puesto de salud. En este punto de salud que había, estaba consulta externa, hospitalización, estaba la farmacia y también estaba el servicio de odontología. Todo estaba ubicado en este lugar. Se dice que en ese entonces los médicos que estaban de turno le escribieron al gobierno, ¿sí? Para que le trajeran mejores equipos, pero eso nunca se vio. También se habla que a muchos reclusos les trajeron muela, así a sangre viva, sin nada, y se les traían con una pinza, con un alicate, una pinza esa que utilizan los mecánicos. Algunos también se hacían morder de serpientes como la talla X para que los trajeran a este lugar, porque era la única forma para ellos verse con personas diferentes de los compañeros de celda. Tengo una pregunta. Avanzando. ¿Cuántos reclusos pudo tener la cárcel? La cárcel se hizo con una capacidad de 1050 reclusos, pero llegó a tener 1300. O sea, está superpoblado, ¿no? 1050. Llegó a tener un sobrecupo. Siendo esta zona tan endémica, tan complicada por la humedad, por lo tropical, por las serpientes, me imagino que mantendría esto al tope también, ¿no? Como los actuales centros de salud en nuestro país. Pues esto se mantenía, era pues con algunas cosas sí, como los euros antiofídicos, pero con otras cosas sí en precarias condiciones. Las riñas también, obviamente, Sí, afectaban y obligaban a que vinieran acá a esta zona, ¿no? Pues
Entre ellos, pues sí había riña porque hubo más o menos un promedio de 27 asesinatos de los reclusos. En los 24 años, más o menos. Sí, O sea, 20, uno por año, aproximadamente. ¿Todos eran hombres? todo, esta cárcel fue solo para especialmente hombres. para hombres. Pues bueno, avancemos entonces. Algo que... Estos locales que están acá al frente, que eran clubes culturales, Todo esto era la enfermería. toda esta zona. Todo. Estamos en la parte de enfermería de salud. Sí. Hospitalización, para farmacia. Este era un lavamanos, ¿cierto? Un lavamanos. ¿Qué queda después de lo que era un lavamanos? Acá esta parte sigue siendo de salud. Todo es Toda esta zona era sí, todo es de salud. salud. ¿De qué más enfermaban los reclusos? Acá hablo de varias enfermedades. Por ejemplo, malaria, también hubieron unos que se infartaron, ¿sí? Y así, hubieron varias Enfermedades muertes. tropicales, que es más o menos por la humedad. Humedad, que sí, tiene la claro, zona. también la humedad también los afectó bastante a ellos. Por ejemplo, los hongos en los pies también les salían bastante. Ha cambiado mucho la isla en materia de temperatura, de enfermedades o de bichos, de lo que era en esa época esta. Pues no ha cambiado mucho. Puede que algunas cosas hayan disminuido y otras hayan aumentado, pero siempre sigue teniendo como ese equilibrio. Avancemos, por favor. ¿Alguno de los presos se quedó por acá en la zona o todos se volvieron a No, sus cámaras? cuando se clausura la prisión, los presos fueron repartidos a las diferentes cárceles. O sea que acá ya no queda más nadie. No Pero quedó los nadie. que ya estaban próximos a terminar la condena, ¿alguno se quedó en la zona? Todos se volvieron hacia sus regiones, No, pues ya el que salía, pues seguía su camino, a su casa. sí, a su casa, o otros seguían otra vida, entonces eso era... Pero dependiendo. el hecho de haber estado tantos años aquí no fue generando como un arraigo que de pronto quisieran quedar. Es que cuando viene el presidente Belisario Betancur Cuartas, sí, que fue el 7 de agosto de 1985, entonces algunos presos esto ya lo tenían como su forma de vida. ¿Por qué? Porque muchos eran ebanistas, otros hacían manualidades y podían conseguir dinero para mandarle a su familia y para suplir sus necesidades. Eso algunos querían quedarse, pero él les dijo no, esto ya se acabó y se acabó. Y se cerró. Sí, y ya todos fueron los últimos que quedaban, porque cuando empieza la resolución, ese es el tiempo como de transición que, Es en el que los van 84, ¿no? que los van sacando, ¿sí? Los van repatriando, los van llevando. O sea, cuando llegue ese día ya son pocos los reclusos que había. ¿Los reclusos de dónde venían? ¿De qué ciudades principalmente? Principalmente venían del centro del país y otros de la costa atlántica. O sea que estos lados de acá eran muy escasos los reclusos. ¿Reclusos mayores había? Por lo general ya eran personas adultas. Ya, Adultos mayores, pues, de sí, ya 60, personas, 70. ya de 60 años sí, porque dependiendo las penas, porque habían unos que llegaban y seguían matando. ¿Recuerdas de mayor edad que llegó a esta prisión? No, eso ya que no lo tengo. ¿En Las qué momento penas- deja de ser una cárcel y pasa a ser un parque nacional? Esto fue ya cuando se clausura, ahí mismo llegan los periodistas y ya esto ya pasa al Inderena. Los reclusos que llegaban, ¿por qué condena? ¿Por asesinato? ¿Y cuál es la máxima condena que tenían acá? Los reclusos que llegaron acá, el 80% fue por homicidio. Ya el 20% fue por otros crímenes, como violaciones, presos políticos, ¿sí? Y la menor condena era de 12 años en adelante. Ya de ahí, ¿La ya, máxima? ya de ahí la máxima era la que el Estado pues Pues 30. ponía el Estado, 40. ¿sí? El Estado era que dice cuántos años más o menos es la máxima que pueden colocarle a un recluso. Esta era la zona de salud. Cuando Don Corazón. un recluso necesitaba el número de atención. Vamos a tomar
No hay forma de, no lo trasladan a otra ciudad, pero aquí ya hacían tratamiento, ¿qué hacían? Por lo general, Pues ahí llegaban. por lo general acá, porque en ese entonces, pues sí, ahora es complejo la salud. Sí. Ahora que llevamos que hay mucho, están las cosas como los derechos humanos, luchan más por uno, ¿sí? En ese entonces que los derechos humanos estaban en pañales, más a un recluso que tanto, sí, era muy poco lo que le podían brindarle. ¿Esa zona que corresponde? Aquí vamos empezando. Esta era la parte donde estaban los fogones. Aquí estaban los fogones. Esto es de la época de la prisión. Estas láminas todo es de la época de la prisión. O sea, que Ellos preparaban las ollas allá, preparaban todos sus alimentos y traían las ollas y las tienen colocaban cerca de en el- 80, más de 80 años, Sí, ¿cierto? claro. Cerca de Sí, 70 años. ¿no? sí. Especialmente para aguantar el calor y Y era todo eso. fogón de leña. Sí, de leña. Todo eso era cuñado con leña. Entonces era que estaba formando un daño a la isla. Toda la leña que cocía esos alimentos salía de la isla. Más los talleres de banistería que ellos tenían. Más el muelle que tenían que ir reparando. Porque era de madera. Entonces todo eso, por eso la isla la fueron talando. Que quedó O prácticamente... sea, el mayor impacto fue la tala de árboles. Sí, uno de los grandes, la tala de árboles. ¿Y quién cocinaba? ¿Eran funcionarios? No, eran los ¿O eran mismos, los mismos presos? los mismos reclusos eran que preparaban sus alimentos. Verdad que le perdí este pedacito, disculpe, volvemos a grabar. Qué pena, qué pena. Seguimos avanzando. Este sitio donde me encontramos que era. Esto es lo que queda de esa famosa prisión, el centro penal de La Gorgona, la isla Gorgona. Ya se ve como la selva misma va devorando y va retomando sus espacios que le pertenecían antes de que hubiera construida la prisión. Se le siente la solidez de estas paredes. Sin embargo, ya están quedando solo rezagos de lo que esta prisión. ¿Qué era? ¿Qué era? Creo que un lavadero, ¿no? ¿Habían lavaderos? Sí, pero tiene un salón grande, que debe haber sido como el restaurante de ellos, ¿no? Cierren más justa eso. Era como un tanquecito, como un lavadero, ¿no? Sí, como se llama eso. ¿Cierto? Acá tenía otro más grande. Esto es un mesón. Como una especie de cocina, ¿no? Sí. O sea, los alimentos los preparan ellos allá, los mismos reclusos los traían acá. Estas eran las varillas de seguridad que tenía esa zona. Ni el salitre todavía, porque mire, todavía se conserva ni el salitre ni la humedad, han logrado vencer la resistencia de esta Ve, tubería. ya. Era donde servían los platos. Era el restaurante. Aquí era donde servían la comida. Sí, pero Sí, eso totalmente está ahí es de un patio. Este es el otro patio y esa otra reja que está vista. ¿y qué función El otro cubría? patio, porque había 3 patios. ¿Y la función de las rejas cuál era? ¿Evitar que se salieran o qué? No, por ahí ellos recibían los alimentos. Sí, era la parte, y ahí recibían los alimentos y iban a comer a los comedores de cada patio. Y lo que hemos al lado derecho eran los platos o Sí, esa es la parte, pues es Cocina. parte de una cocina, ¿sí? Claro, como está colocado azulejos y todo eso aparte que hace parte de una cocina. pero a pesar de la humedad, de ser algo trópico, del salitre,
sin embargo uno ve partes de hierro que todavía se conservan, porque era un hierro muy No, que forjado. en ese entonces los materiales pues eran de una alta calidad, ¿sí? Entonces todos estos materiales eran muy resistentes. Entonces por eso se conservan todavía parte de ellos. ¿Cómo no? ¿Y aquí entraban qué, por turnos o qué? Porque yo me imagino que la capacidad que tenía esto, de 1.300 reclusos, que iban entrando por bloques, ¿o qué? ¿O cómo era la dinámica? No, pues también entiendo la dinámica, eso era como, eso tiene sus reglamentos y para eso están los guardias y todo, para tenerlos a ellos bien ordenaditos, ¿sí? Y por fila, van entrando uno y ellos siempre estaban supervisados por la policía, que la policía fue siempre los guardias de la cárcel. ¿Y qué tipo de alimentos consumían ellos cuando estaban aquí en el restaurante? No, pues eso siempre los platos los preparaban ellos mismos. Sí, yo lo preparaba, más que todo eso estaba como frijoles, lentejas, arroz, sí, más que todo. Y se aprovechaban los insumos del mar, me imagino. Pues en ese entonces se podía pescar, porque no era un área protegida. Sí, entonces. Claro. Aún queda la estructura de la parte del techo, ¿no? Sí, todo eso. Espérate un momentico. Ah, qué pena contigo, Snoopy. Aquí vamos llenando. Esto era el horno artesanal que había para sacar panes. Se dice que sacaban todos los días 2000 panes. Para el desayuno, ¿no? Esos panes solamente no eran para los reclusos, ese pan era para todo el personal que estaba en el área. Sí, porque el pan era de muy buena calidad. Había un panadero de nombre Horacio y él era el que hachaba todos esos panes, él era que ¿Era un recluso? Sí, era un recluso. Y él, se dice que cuando tenía una edad de 40 años, apareció una persona de 60 años por la vida que llevaba, porque todas las madrugadas, prácticamente madrugadas, ya no dormía. Porque hacer 2000 panes, eso gastaba un gran esfuerzo. Entonces hacía el solo. O Tenía ayuda ayudante, pero él era el que estaba ahí con su fórmula y todo. Coge él, con esa vida que llevaba toda agitada, que se murió, lo fueron a enterrarlo al cementerio de Chamillo, porque él era muy querido de todo el resto de los reclusos, como del personal administrativo y también de policía. Todo a él lo quería. Así que lo enterraron y bueno, ya vienen otros reclusos a hacer ese pan, pero ya no tuvo el mismo La sabor, magia, la magia que tenía ese pan. Y el cementerio, ¿cuántas personas llegaron allí a estar? Pues ahí habían Cuando se cerró, ¿cuántas tumbas había acá? habían como unas 27 tumbas más o menos, porque pues todos los reclusos, no, el que tuvo como, cuando se moría, venía su personal y se lo llevaban. Sí, Permitían llevarse el cuerpo. Sí, claro, algunos pocos, sí, pero la mayor de ellos quedaron ahí en el cementerio. Y de acá, de los empleados, funcionarios, cuando morían, ¿los enterraron acá también? Pues por lo general los empleados, ya no, eso, los empleados eso tenían su familiar quien lo llevaba, porque esas personas que vengaban sueldos y todo y tenían cómo hacer sus trámites. Entonces la mayoría fueron por riña, ¿no? Entre ellos. No, pero los que le dimos un número de riñas, pero también hubieron muertes naturales, enfermedades, infartos y todo eso. Sí, malaria. ¿Sí? Me quedó sonando la vaina de que necesitaba el paciente una operación de un alto nivel sin haber anestesia. Entonces, queda la buena de Dios ese recluso, ¿cierto? Íbamos saliendo al comedor de un patio. Ellos ponían el alimento por este lado y venían con el plato y se sentaban a comprar la Y allá es una área que salían los platos que ellos venían. ellos mismos iban cada uno y traían su plato. Todos los patios tenían. La policía siempre estaba haciendo guardia por ese corredor. Era seleccionado de acuerdo al comportamiento. para
Sí, la policía siempre le tiene mirando acá. No tengo el número, pero sí era una cantidad suficiente para controlar, porque cuando salía el barco a descargar, los víveres también eran los recursos los que salían a descargar. ¿Sí? Y si sacaban 20 reclusos, eran 20 policías. Okay. Uno por uno. Uno por uno. ¿Sí? A cada uno le O sea entregaban que un recluso. hay un número importante de uniformados acá. Sí, Por claro. la seguridad. Por la seguridad, claro. En esa época no existía el IMPEC todavía. No, es que Era el INPE no policía. no funcionó acá, ¿no? Todo era policía. Acá siempre fue la Policía Nacional. Policía Nacional. Entonces se manejaba a través del Ministerio de Gobierno Sí, o de Defensa. sí, esta casa siempre fue el Estado donde estuvo al tanto de ella. Ella fue la que estuvo. Pero no tenía injerencia del INPEC. ¿Ya existía el INPEC en aquella época? No, No creo. Creo que el IMPEC fue el 91. ¿Y cómo era la parte de diversión, entretenimiento? Pues ellos, Aparte del trabajo en la banistería, pues ellos, jugar me imagino dominó, algunas cosas así, ellos, juegos ellos la única diversión que sí que tenían pues era el día de las Mercedes. Era como que día de fiesta para ellos. Ahí para allá todos ellos eran personas que estaban acá y como estaban por una alta condena, pues tenían que, así mismo era también la vigilancia con ellos. Eso que es aquí, eso era un caspi o una tiendita que un había. caspete que le llaman. Sí, ¿No? sí. Una tiendita que había administrada por un recluso. Sí, entonces él cogía y vendía a los compañeros y le fiaba a otros porque había muchos que trabajaban. Tenían como pagarle, entonces él cogía y Se manejaba moneda, se manejaba acá dinero. Circular sí, dinero, claro, corriente. Tenía su claro, propio dinero. claro, Entonces le permitían tener ellos acá Sí. su dinero. ellos cogía y vendía lo de él. Pero pues todo Es eso un duro, ¿no? todo Es un esto caspete no, un duro, pero eso se hace también con la ayuda también de los guardias, la policía que le ayudaran a él. Acá ya hacen unos ¿esto qué es? Estos eran materas, ¿o qué? los lavaderos. Pero usted dijo algo. Una Para ellos la máquina balanza. con las mejores ellos flores de la zona. cogían Imagínate un jardín y en por el aquí centro salía el agua, contemplativo. porque Corona pues siempre ha sido muy rica en agua, entonces y ellos lavaban, sí, el uno al otro lado y así sucesivamente estaban todos lavando y se dice que esta forma circular se hizo para que un recluso no le diera la cara al otro, la espalda que quiera decir, sí, siempre lo estaba viendo así de lado.